Hola, te doy la bienvenida a este tercer día de este reto tan maravilloso, calma la ansiedad para que tu acúfeno deje de molestarte. Hoy, después de contarte la historia de ayer, que consistía en que hablaras con tu ansiedad de forma positiva, te hablo de algo muy importante, que son los pensamientos. Puedes tenerlos negativos o positivos. Hazte esta pregunta. ¿Cómo quieres tenerlos? ¿Negativos o positivos? Es importante que cuando tienes hiperacusia acompañado de acúfenos o solo hiperacusia o solo acúfenos, lo aceptes desde el primer momento y empieces a observar si cuando estás escuchando ese sonido o estás en medio de sonidos muy fuertes que te molestan mucho en la calle o en casa, como por ejemplo el sonido de los platos, el sonido de las pisadas, las palmadas. ¿Cómo te hace sentir esto? Y, y, y veas qué es lo que estás sintiendo. Por ejemplo, mi acúfeno es incómodo. No puedo ver la tele por mi hiperacusia. No puedo relacionarme porque me molesta el ruido. Los sonidos del ambiente me producen mucho miedo. ¿Cómo te hace sentir cuando te dices ese tipo de frases? A mí me pasaba. Empecé a tener pensamientos negativos cuando mi hiperacusia era muy moderada, en el que me molestaban todos los sonidos y me sentía con muchísima ansiedad. Y además había estrés en mi cuerpo. Entonces eso me hacía estar ausente de la vida. E incluso entraba en los bares y yo no estaba en las conversaciones. Yo no estaba. Aunque el grupo estaba en el grupo, pero estaba más pendiente de los sonidos ambientales hasta que del propio acúfeno cuando estaba en los bares. En cambio, por la noche me centraba mucho en el acúfeno. ¿Qué necesité hacer? Aceptarlo. Y lo que hice fue cambiar a positivo. Y posiblemente te estés diciendo a ti, ¿y cómo lo hago? Bueno, para ello te pongo aquí unos ejemplos. Mi acúfeno es fuerte. Lo acepto para que me dé fuerza. Lo veo como un reto o una oportunidad. En vez de verlo difícil, complicado, mejor hazlo como un reto, algo que te ayude a aprender, una oportunidad para que conozcas mejor a los sonidos, tanto a los del entorno como a tus propios acúfenos. Porque te comento una frase, no es el sonido lo que molesta, sino cómo te hace sentir a ti.
Pongo la tele con el volumen bajo, mandándome amor a esa molestia. ¿Para qué te mandas amor? El amor es una buena energía para que sientas cómo puede disminuir tu acúfeno. A lo mejor no disminuye de fuerza, a lo mejor lo tienes alto, pero si tú bajas esa forma de pensar en negativo, entonces puedes lograr tener una tranquilidad. Ejemplo, soy una persona capaz de cambiar lo que me pasa. ¿Cómo eres tú? ¿Te haces la víctima? ¿O eres responsable de ti mismo o de ti misma? Una anécdota que te quiero contar es cuando yo estaba en los colegios, de repente empezaba a notar un sonido alto y lo que hacía yo, sí, me daba ansiedad, pero me decía a mí misma, vale, Begoña, acéptalo, déjalo, 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 y no hacía nada. En ese momento paraba, le escuchaba, eran unos 5 segundos, y al parar lo que pasaba es que ese sonido se calmaba. Porque pasa una cosa, que cuando uno se excita, el sonido aumenta. ¿Cuántas veces en tu vida tienes ansiedad o estrés? Seguro que muchas. Y te comprendo, porque lo he vivido. Y te cuento. La hiperacusia es un trastorno auditivo que te produce molestia auditiva. Junto a dolores de cabeza. A mí me los producía. ¿Y a ti? ¿Qué te produce? Acompañado en algunas ocasiones de sonidos estridentes o sonidos muy agudos, que a eso me refiero, a los acúfenos que tú tengas. Y te digo, si quieres lograr quitarle la atención, conócete a ti, aprende y intenta responder a estas preguntas. ¿Quién eres tú ahora con lo que te pasa? Es necesario que te conozcas. ¿Cómo es tu actitud ante tu situación? ¿Eres víctima? Víctima es cuando tú, yo no puedo, yo no, que sí, esto es imposible, esto es muy complicado. Irresponsable es cuando te puedes decir a ti mismo o a ti misma, vale, yo acepto que tengo mi acúfeno y me hago responsable de mejorar. Busco ayuda. Buscar ayuda es una actitud responsable. Y otra actitud responsable es cuando tú lo conoces, cuando sabes lo que te pasa para poder explicárselo a otros. Porque cuando quieres intentar contar qué te sucede sin que tú lo entiendas,
posiblemente te cueste, porque esto es una etapa en la que tú necesitas observarlo, conocerlo y comprenderlo. Muy importante. ¿Cuánto te comprometes contigo? ¿Reconoces la ayuda que necesitas? Y además, si quieres que yo te acompañe, te cuento que además del libro Sonidos de Amor, convive con tu sensibilidad auditiva emocional, yo tengo un viaje de acompañamiento que se llama Serena. Pero antes puedes probar realizando 2 sesiones que yo te ofrezco para explicarte cómo te puedo ayudar. Serena es un viaje de acompañamiento donde recuperas un poco la calma y el entusiasmo. Y dirás, ¿cómo recupero la calma y el entusiasmo? Sí se puede lograr. Es un camino que necesitas comprometerte y además, pues es muy importante que, que te motives a ti mismo o a ti misma, en vez de decirte, qué fea soy con esta molestia o qué feo soy. No, mírate al espejo y puedes decirle al espejo, qué bonito es lo que me está pasando, porque me enseña a aprender de nuevo y a cambiar. Para finalizar, te cuento que si tienes dudas, puedes escribirme por el grupo de WhatsApp y además por Instagram también. Y puedes escribirme también a un correo electrónico que te doy ahora mismo, begosonidosdeamor@gmail.com, y estoy ahí acompañándote. Te deseo que esta sesión te ayude a darte cuenta de lo que te pasa y, y a mejorar en ti misma y en ti mismo. Seguro que tú puedes hacerlo. Realízalo con amor. Muchas gracias por tu escucha.